Voy a empezar a grabar. Hoy vamos a ver un tema nuevo. Se llama teoría de estimación estadística o estimación estadística. Y bueno, es la segunda parte es la continuación. Después de ver teoría de muestreo, lo conveniente es ver teoría de estimación estadística. Entonces, en este tema, tenemos un puntico un poco atrasado, pero vamos súper bien en tiempo por lo de la semana pasada. Sin embargo, hoy les voy a hacer un comentario sobre la nueva plataforma que estamos manejando. Vamos a esperar que se conecten algunos y comenzamos. Bien. Se ve súper blanco, señor Bravo. Gracias, profe. Ese fondo nomás. Ah, sí. Yo ni confundo, mijo, yo soy morenita. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a esperar que se conecten todos. Voy a ir abriendo los documentos, así perdemos menos tiempo. Porque hoy vamos a abarcar los contenidos de los 2 días. Que no es mucho, deben de ser como unas 10 laminitas separadas en 2 clases. Entonces estoy acá abriendo. Vamos a abrir las presentaciones. ¿Vieron que el enlace hoy estuvo como diferente? Y es porque eso es lo que les voy a explicar hoy antes de comenzar la clase, que el enlace va a ser ahora un poco diferente. Y así también la plataforma, ¿no? De cómo nos vimos a cómo la vieron hoy. Si hoy es su primera clase, supongo que también se dieron cuenta. ¿Y qué diferencia tiene, profe, la nueva Profe, plataforma? No te escuché porque habló Fernando también. ¿Qué diferencia tiene la nueva plataforma de este? Eso es lo que les voy a explicar. Pero ustedes, ¿hasta qué día ven clases? Los de lunes a viernes. ¿Todos los días? No. Hasta el miércoles. O sea, el miércoles también era igual a lo demás. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, a ver. Ah, sí está Jocelyn conectada. Jocelyn, no, usted nunca enciende la cámara, hoy la encendió. Ah, es que ustedes son 40 y tantos, santo Dios. Mire, señor, Cobo, que no ha hablado, ya sabe, ¿no? Pórtese bien. profe, buenas tardes. Estoy llegando a mi casa del trabajo, por eso no prendo la cámara ni digo nada. Ah, ya me extrañaba. Yo pensé que estaba esperando que se conectara el otro paralelo. Ya sabe, ya. Ah, no, pues. No, nada que ver, profe. Cualquier cosa, aquí estoy. Ah, bueno, dale. De todas maneras, de aquí a que llegue, supongo que se le da chance de conectarse y molestar un poco, pero ya, pórtese bien. Ajá, son bastantes, supongo, hoy hay que darles un par de minuticos porque como el enlace fue diferente y creo que no estaba en eventos tampoco, que eso creo que cambió, y entonces supongo que algunos estarán como que, ¿a dónde me busco? ¿Dónde? ¿Dónde es? Eso me pasó con el curso de ayer. Así estaba yo también ahorita, profe. Sí, bueno, supuse eso, y es porque, pues, hasta donde sé, la interfaz que ustedes ven, que es distinta a la que yo veo, un poco distinta, no mucho, ustedes pueden irse a eventos y ver todo lo que tienen pendiente, que si deberes y demás cosas, ¿no? Mientras que ahora creo que es directamente en el enlace. Y bueno, eso les puede traer un poquito de confusión.
Pero solo el primer día, ya después sí iba a ser fácil. ¿Y dónde está? Estoy viendo algo aquí de cerquita, por eso es que me ven así con la nariz. Aquí está. Bien, vamos a seguir esperando, ya que vieron sus notas, vieron sus notas. Mire, ya aunque ya no puedo cambiar, ¿no? Ya ustedes ya las vieron realmente, sus asistencias, sobre todo los que vienen de otro paralelo, que me di cuenta el domingo, o ayer fue, no, el domingo me di cuenta que, por ejemplo, me pasaron un paralelo de estadística, bueno, dos paralelos de estadística, pero la que ven los ingenieros, y todos estaban inasistentes, los nuevos. Yo no me había dado cuenta de eso, sino que uno de los estudiantes me dijo, profe, mire, ahí está la nota, pero yo tengo 0% de asistencia. Y me fijé y era eso. Luego, otro curso que me pasaron también de una matemática, que ahora estoy dando los sábados, también estaban inasistentes. Entonces, eso sí tienen, si ustedes le fusionaron con otro paralelo, fíjese de la asistencia conmigo si es del otro paralelo o si tiene también otro profesor en otra asignatura. Fíjese de la asistencia, porque a mí yo me di cuenta el domingo que eso pasaba. Porque uno de los estudiantes del sábado me escribió diciéndome también eso. Y me fijé, yo, ya, parece que cuando migran la plataforma, se borra eso, la asistencia. Bien, entonces miren, les voy a compartir la nueva interfaz, voy a esperar que lleguemos unas 3 personas más para hablar un poco de eso, dándole chance de que los demás se conecten. Y posteriormente a esto empezamos con nuestras clases. A pesar de que vamos a ver 2 presentaciones, no se preocupe que no es mucha teoría, no es mucha, es poca. Y ya abrí los documentos, que era a veces lo que se tarda. Vamos a esperar un par de personas más y así comenzamos, ¿bien? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Disculpe que recién me puedo conectar. No, estoy esperándola. Supongo que es que estaban un poco perdidos, por eso que los estoy esperando y no he empezado. Ah, ya, chévere, profe, gracias. Tranquila, sí.
Bien, entonces vamos a empezar. Yo creo que ya están casi todos. Y en ese sentido, vamos a trabajar en lo que nos toca el día de hoy. Pero inicialmente, como les había dicho a sus compañeros, nosotros vamos a hablar un poco de esta nueva plataforma que usted está viendo, o por lo menos el diseño. Entonces, en función a eso, vamos a trabajar. Entonces, lo primero que les voy a compartir es precisamente lo de la plataforma para explicarles, la EVA, no el SIGE, EVA, porque el SIGE sigue igual. La plataforma, el EVA es la que cambió un poco. Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Bien, y les hablo un poco de ella. Es esta. A ver si ya. Yo creo que sí, sí. Entonces, miren, ¿no? Vamos acá. Vamos a cerrar esto. Y esto de acá. Bien. Entonces, acá está. Vamos a empezar en inicio. Inicio, yo sé que usted siempre ha tenido esa pestaña allí, pero es para que vean un poco cómo cambió, ¿no? Bien, en inicio tenemos nuevos logos para contabilidad y auditoría y administración de empresa, porque esta materia la ven ustedes dos. Estos serían los nuevos logos para sus carreras. Aquí están los datos informativos de su tutora, en este caso Nayade, su correo, esto siempre ha estado, es una introducción a su asignatura, o sea, de qué habla la estadística que usted está viendo, y cuáles son las competencias específicas que se desarrollan, que usted va a desarrollar con esta asignatura. Bien, entonces, el inicio se divide ahora en 3 bloques. Esos bloques son información, comunicación, interacción. Todo lo que está acá, solamente hay un par de cosas nuevas, todo lo demás estaba, lo único que no estaba separado en 3 bloques, sino en más. Bien, entonces, hablemos un poco del bloque de información. Aquí está la presentación del tutor, sigue siendo la misma. La presentación del aula virtual, que en este caso esto sería una de las 2 cosas nuevas que hay aquí en este inicio, que este es el instructivo aprobado por las autoridades de la universidad, en donde, bueno, se aprueba esta nueva estructura. Bien. Está el sílabo de la asignatura, siempre ha estado, la rúbrica de evaluación de la asignatura, siempre estuvo, la guía para iniciar clases virtuales, siempre estuvo, los textos básicos también siempre han estado. Cuando les digo que siempre han estado es que yo lo tenía, lo único que hice fue agregar una etiqueta, ¿no? Y obviamente los logos. Bien, comunicación. En la sección de comunicación, aquí tenemos el calendario académico, también estuvo, el cronograma de evaluaciones, el cronograma de heteroevaluaciones, esto de evaluaciones en las evaluaciones que ustedes hacen, la evaluación parcial y la final, y el cronograma de heteroevaluaciones es la evaluación que ustedes le hacen a sus docentes, que lo hacen en la semana 7 y en la semana 16. Este sería el segundo punto nuevo. Acá ya las clases se agendaron en la plataforma de Cedia Zoom y allí usted simplemente cuando vaya a entrar a la asignatura, yo les copié el enlace de hoy, ¿no? Y puede ser la semana que viene también para que se vayan acostumbrando. Pero ya cuando usted entre a ver mi clase o cualquiera de las clases que va a ver de cualquier asignatura, usted se va a inicio y en inicio, en el bloque de comunicación, usted simplemente le da un clic allí y ya ingresa directamente. Repito, hoy yo les copié el enlace porque obviamente no sabían que eso estaba aquí. En la sección de interacción, entonces ya llevamos 2 cosas nuevas. Aquí donde está el enlace Zoom y esto que es un instructivo, el instructivo aprobado por las autoridades, que creo que a ustedes les llegó a su correo, creo que el miércoles o jueves, algo así.
Luego está la sección de interacción, donde están novedades, cualquier punto que queramos nosotros tratar sobre la asignatura. Está esta sección que se llama tacita de café, que es tiempo fuera. Profe, mire, vio los casos, vio que cayó cenizas allá en Guayas. Eso sería un tema de conversación de este punto. Bien, ese tiempo fuera. Es hablar un tema, unos minutos que no tomemos, hablar un tema fuera de nuestra asignatura. Un ejemplo sería, vio que cayó cenizas por allá en Guayas. Listo. La sala de chat, eso también ha estado, todos estos han estado. Y la tercera cosa que es nueva en inicio es este glosario de términos de estadística. En este glosario de términos, estimado, usted va a tener que semanalmente, va a tener unos 8 días, agregar por lo menos una definición. Por ejemplo, hoy vamos a ver teoría de estimación y Cordero define qué es una estimación. Ella viene, agarra y escribe allí, yo lo leo y le doy un visto bueno. Profe, ¿y cuánto tenemos que agregar? Por persona, cada uno debería de agregar un concepto semanal, una definición. ¿De qué? Bueno, de lo que hemos visto en la semana. Les doy un ejemplo, por ejemplo, con Cordero. Entonces, esto aquí es donde usted intervendría, ¿no? En el glosario de términos. Y bueno, si algún momento yo les cuelgo algo acá, les digo para que comenten. Esto es un foro, los tres son foros. Esta es una sala de chat, es así como si usted escribiera. Y en el glosario de términos de todas las tres cosas nuevas que están acá, que es el enlace, el glosario de términos y el instructivo, usted va a tener que semanalmente, a partir de esta semana, de la semana 10, agregar por lo menos una definición. Profe, ¿puedo agregar más de una? Claro que sí. A este glosario. Bien. Las definiciones obviamente van a estar acorde con lo que estamos viendo. Entonces, en la semana 10, que es la que estamos, les muestro la semana 10, este sería el bloque 0. Bien, ahora vamos para el bloque 10. En el bloque 10 ya se llama bloque académico. En este bloque académico siguen los mismos contenidos que tenían antes. Lo único que ahora es cada uno está en una sección y hay 2 secciones nuevas. Esto se lo van a ver en todas las asignaturas. Está la sección de contenidos, siempre estuvo allí, lo único que le agregué esta etiqueta y esto de acá. Bien, está el objetivo, estuvo siempre, lo único que le agregué esta etiqueta. Bien, está la sección de exposición, antes se llamaba enlaces y documentos, en donde aquí obviamente están aquellos documentos, videos, referencias que yo les sugiera o en cualquier otra asignatura les sugieran, lean como base teórica y práctica también para la asignatura que usted esté viendo. Yo les colgué aquí el enlace. Este enlace, mire que ya no aparece una camarita, sino un enlace, porque yo lo que hice fue ir a inicio, copiarme el enlace Zoom y colocarlo aquí. Y les coloqué ingrese aquí, porque obviamente no creo que no iban a saber que iba a estar en esta pestaña. Luego está la sección de rebote. En la sección de rebote, este es un punto nuevo. Aquí el objetivo es que usted, una vez que tuvo la exposición, realice, yo les coloco acá un cuestionario de ustedes son estadística 2, de unas 4 preguntitas teóricas, que obviamente usted las puede contestar si prestó atención en la sección de exposición. Este se llama rebote porque recuerde que el modelo pedagógico de la universidad es el Flipping Classroom. Ustedes lo pueden ver ahí en la normativa de la universidad. ¿Qué es eso de Flipping Classroom, profe? Bueno, eso se llama clase inversa. Profe, ¿por qué nosotros tenemos ese modelo educativo? ¿O desde cuándo lo tenemos? Desde siempre. Entonces, esta clase inversa, uno de sus ventajas es que el aprendizaje es colaborativo entre ustedes conmigo, y obviamente yo también aprendo de ustedes. Bien, en esta sección rebote, usted va a ver si en verdad entendió lo que se les explicó en la sección exposición. Entonces, semanalmente usted va a resolver un pequeño evaluativo, como les dije, ustedes son estadística 2, 4,
4 preguntitas que yo se los habilito como por un día y medio, algo así. Profe, no lo queremos hacer ahorita, lo queremos hacer después. Perfecto, no hay ningún problema. Usted tendría entonces que hacer este pequeño cuestionario. Esta semana fue un cuestionario, pero puede ser que la semana que viene sea un juego o cualquier otra cosa que me permita de alguna manera evaluarles. Ya van a ver que otros profes también le van a mostrar algo parecido en la sección rebote. Luego en la sección construcción, aquí como el aprendizaje colaborativo, ustedes van a intervenir en esta sección construcción. Yo les coloqué acá un foro en donde yo le coloqué como nombre teoría de estimación estadística porque es el tema que vamos a empezar a ver. Y hice esta pregunta. ¿Para qué aplicamos la estimación estadística? Entonces, usted en una semana, esto se les va a cerrar la semana que viene, este mismo día, o sea, el martes, usted va a dar su comentario. Entonces, mire, ya tiene evaluación para saber si usted comprendió lo que se le explicó. Tiene también la sección de construcción, usted entonces lo que comprendió, usted va a esbozarlo, va a escribirlo, ¿no? Y les hago esta pequeña pregunta. Luego, la sección de comprobación, que eran las actividades que debía realizar antes, es aquí donde está el deber. Aquí son las instrucciones y en esto que está acá, el deber como tal. Listo. ¿Tienen alguna consulta, duda? Supongo que otro profe le va a explicar lo mismo. Profe, las clases como antes sabían estar ya en PDF o en el PowerPoint. Ahorita también le estaba aquí. revisando y no están. En esta no, porque tenemos atrasado esto de acá y yo no es que lo iba a dejar de dar, solo te lo voy a dar hoy. Mira, estoy en la 9, ¿no? Mira. En la 9, aquí sí tengo 2. ¿Bien? Como yo no te di esta clase, yo borré la de la semana 10. No sé si me sigues. La borré de aquí y te la voy a mostrar hoy. No te la volví a cargar acá porque ya el documento está en la 9. No sé si me entendiste, Cobos. Sí, entendí. Por eso, porque entonces te iba también a quedar atrasada la clase de hoy. Ya, profe. Entonces, como fue a disposición de las autoridades, yo no adelanté tema, mire que lo que hicimos fue discutir notas, hacer ejercicio, ustedes que recobraran, se ayudaran un poco, XX. Entonces, esto sería la nueva plataforma que usted está manejando, que usted va a ver. No sé si tienen alguna consulta o duda, si tal, si no, entonces nos pasamos a nuestras clases. A ver, chicos, mire que ahorita ya hay 36 personas conectadas, conmigo 37. Dígame si tiene alguna consulta, recuerde que yo soy bastante abierta, ¿no? Entonces, recuerde que ahora tiene unas 3 cosas que hacer nuevas, y es el nuevo modelo. Primero, alimentar el glosario de términos. Quiero que lo tenga claro para que no se le olvide. Yo se lo voy a recordar cada semana, ¿no? Pero como es nuevo, entonces, glosario de términos. Hacer el cuestionario de esta semana y hacer, alimentar por lo menos con una opinión el foro. Listo. A ver, alguien estaba hablando, pero no sé quién era. Pasa que como tengo la pantalla completa, no vi quién. A ver. Profe, buenas noches. Hola, Lo que usted menciona que cada semana hay que poner la definición en el glosario. Ajá. O sea, siempre me ubico en la semana 1 y... En inicio, aquí ve. Aquí. Sí, eso, perfecto. En inicio y siempre nada más voy y cargo algo referido a la semana que vimos. Sí, una definición. Por lo menos una. Si usted quiere más, puede colocar más, pero por lo menos una. Gracias, profe. Ok, eso era. A ver, ¿alguna otra consulta? Yo creo que no. Vamos entonces a empezar a trabajar. Dejar de ver. Entonces, estimados, acá vamos a empezar a trabajar. Les voy a compartir una presentación que va a decir semana 9, pero ya saben por qué. Y es porque nosotros no la vimos y no quiere decir que no la íbamos a ver. Vamos súper bien en tiempo. Sí, Ángela, tranquila. Estoy respondiendo algo que acabo de leer en el chat. Entonces, aquí abro el chat, porque eso siempre se me bloquea en un ladito cada vez que comparto pantalla, o si no se atraviesa.
Vamos a ver entonces lo de la semana 9, el tema, la teoría, que sigue siendo tema de la semana, obviamente, 10. Bien. Bien, listo. Entonces vamos a compartir. Compartir pantalla. Recuerden que esta es la parte teórica. No se preocupe si se pierde un poco, porque al final siempre lo logramos. Bien, entonces, esto que está acá sería el tema. Se llama teoría de estimación estadística. Es nuestro nuevo tema. Y ya les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Déjenme quitar aquí lo de las foticos. Quito lo de atrás. Y dejo de atravesar esta pantalla que está como pequeñita. Bien, ya voy. Entonces, mire, en teoría de estimación estadística, nosotros entonces vamos a hacer estimaciones. ¿De qué? O cuál es la finalidad de esta teoría de estimación estadística? Bueno, la finalidad de la teoría de estimación estadística es precisamente una herramienta, obviamente, estadística. Esta nos permite determinar una buena aproximación de algún parámetro. Esa buena aproximación de este parámetro nosotros lo vamos a llamar estimaciones. Estimaciones de parámetros pueden ser poblacionales, muestrales, etc. ¿De qué? Bueno, de aquellos valores desconocidos de una población, que nosotros los llamamos antes, los hemos llamado parámetros. Aquí, ahí está. Bien, entonces en este sentido vamos a iniciar el objetivo. Entonces, de esta semana, que dice 9, ya les dije por qué decía 9, estamos viendo el tema nuevo, son estos dos que están acá. Yo para ir un poco más rápido, se los voy a leer por encimita: definir los procedimientos de muestreo existente, establecer la relación directa entre distribuciones poblacionales y muestrales. Introducción. Entonces, en la introducción ya al medio les hablé un poco de qué es la teoría de estimación. Nosotros sabemos que en la teoría del muestreo, nosotros vimos cómo de una muestra, nosotros de una población extraíamos una muestra aleatoria y que el mayor interés de esta teoría del muestreo, era poder sacar conclusiones de la información que nosotros extrajimos. Pero hay un problema que es de bastante importancia en la inferencia estadística, que es la estadística que usted está viendo. Usted está viendo estadística inferencial, que es la estimación de los parámetros poblacionales. O simplemente parámetros. Ya les doy un ejemplito de ella: media, varianza, moda, son parámetros poblacionales. Entonces, esta teoría de estimación estadística nos da una buena aproximación de estos parámetros. Entonces, es una herramienta estadística que nos permite entonces tener esta buena aproximación. Aquí yo les coloqué que la finalidad de la teoría de estimación estadística es proporcionar herramientas para poder determinar buenas aproximaciones o estimaciones de los valores o parámetros desconocidos de la población. Ya les había hablado de esto. Entonces, antes de seguir, voy a hablarles aquí un poquito para que entiendan cómo nosotros ahora vamos a presentar las respuestas de nuestros problemas. Entonces, para eso voy a hacer unas rayitas por acá. Así lo aceptó. Y bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, un foco o una batería, a ustedes le dicen, por ejemplo, la batería, le dicen: esta batería es de 9 voltios más o menos 1 voltio. O se los escriben así: 9
más o menos, un paréntesis, le colocan aquí la unidad. Yo sé que ustedes han visto en algún momento de su vida medidas escritas de esta manera. ¿Y esto qué significa? El fabricante te está diciendo, mira, yo hice una batería con el valor más probable. ¿De qué? De 9 voltios. Pero, como cualquier medida, yo pude haber cometido un error. ¿Y qué significa el error? Que si tú agarras un voltímetro, que eso te sirve para medir el voltaje, y tú mides el voltaje que tiene esa batería, por ejemplo, tú puedes ver que puede ser que esté entre 10 y 8. ¿Qué significa eso? Que el fabricante, al expresarte las medidas de esta manera, te está diciendo, te está dando el valor de la batería, en este ejemplo, en un intervalo. Te está diciendo, a ver, va desde 8 menor o igual al valor más probable, de hecho te lo voy a escribir acá, hasta 10. ¿Qué te está diciendo el fabricante? Que si tú mides el voltaje de la batería y tiene 8.5, ¿tú vas y la devuelves? No. Tú no la devuelves porque el fabricante fue muy claro al momento de darte los datos necesarios para que tú supieses cuánto es su valor, en este caso de la batería. Esto que está acá se llama intervalos. Nosotros vamos ahora, en esta clase en la que sigue, nosotros a través de la teoría de estimación estadística, yo te estoy dando intervalos en donde justo en su promedio, en su valor más probable o valor real, también le llaman algunos libros, está en el medio. En este caso sería 9 voltios. Es decir que en general, una medida, tú la expresas con la medida y su valor probable, más o menos, ¿qué representa este 1? A ver quién si más o menos ya cachó de qué le estoy hablando. ¿Qué representa ese 1? ¿Qué será? Por ahí alguien medio abrió el micrófono, pero se arrepintió. ¿Qué representará este 1 que tenemos acá? Ese 1 será error. ¿Ustedes qué creen? El error, profe. Eso es el error. A eso es el error cometido, en este caso, con la batería. Entonces, ¿cuál es el error? Más o menos 1. Más quiere decir que le sumo a mi valor más probable 1 y menos quiere decir que le resto. Profe, ¿y cuál sería un error aceptable? Bueno, un error aceptable, los libros dicen, la teoría dice que 5% es aceptable, pero imagínense en su área, que usted trabaja en un banco y usted perdió dinero un 5% en un banco, que usted maneje dinero, eso no es, entonces eso es relativo. O un ingeniero civil, que él agarró y se equivocó un 5% al construir una viga. Entonces, eso del porcentaje de error, que la teoría dice que es 5%, es relativo, depende, ¿no? Depende de lo que se está evaluando. Si es un edificio, un 5% de error se cae. Si estamos hablando de dinero, un 5%, imagínense el 5% de $1.000.000. Si estamos dependiendo de medicina, bueno, un 5% es aceptable. De alguna droga, que sería un fármaco evaluado, eso también un 5% es más que aceptable. Por ejemplo, en cosas meteorológicas, el error es en promedio un 60%. Por eso es que usted puede ver las noticias en la mañana. Hoy llueve y sale y el sol está súper alto, ¿no? Está muy brillante. Y es porque tiene un 60% de error. ¿Qué cosa? Bueno, las cosas meteorológicas. Y entonces, esto que está acá, se los quería expresar porque a través de la teoría de la estimación estadística, nos dan una buena aproximación a través de un intervalo de un parámetro poblacional o de simplemente un parámetro. Por ejemplo, la media, la varianza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que metí esa... Yo sé que son ejemplos muy, muy vagos, pero sé que es lo que les llega. Vamos entonces con algunas definiciones. ¿Qué será una estimación puntual de parámetros?
¿Qué será eso? Cuando hablamos de puntual, básicamente lo que te estoy diciendo en términos muy sencillos sería, a ver, yo quiero evaluar la media y el valor que obtengo es un punto, por ejemplo, 78.5, conciso, directo. Sin embargo, acá obviamente nosotros vamos a expresar nuestras medidas, nuestros parámetros poblacionales, lo vamos a expresar a través de intervalos. Entonces, esa sería la estimación por intervalo. Pero vamos primero con la puntual. Entonces, ¿qué será el espacio de parámetros? Por cierto, vamos a leer un poco esto de acá, o por lo menos a entenderlo, que es algo un poco más formal de dónde viene la teoría de estimación. Esta teoría surge por la necesidad del procesamiento de señales. Señales, profe, ¿esas señales de ingeniero? Sí, eso. Y obviamente la estadística estudia las técnicas utilizadas para proporcionar la estadística, estudia las técnicas utilizadas para proporcionar un valor aproximado a los parámetros o una variable. Como surge por la necesidad del procesamiento de señales, entonces la estadística en esta teoría de estimación obviamente es muy útil. Cuando me hago énfasis en alguna parte de teoría, quiere decir que por allá en el cuestionario debe haber algo, ¿no? Por eso es que repetí 2 veces una palabra acá. Y bueno, esto que están acá son unos conceptos básicos. Por ejemplo, el espacio de parámetros es un espacio no observable cuyos elementos son los posibles parámetros de los que depende la generación de datos, el espacio. El espacio de observación es el espacio cuyos elementos son los datos empíricos o medidas que se van a utilizar en la estimación. La regla de transición probabilística, bueno, es la distribución, nosotros vimos ya distribución de probabilidad, es la distribución estadística de las observaciones, cómo ellas se comportan, cómo es la desviación, cuál es la media, están muy dispersas, están muy compactas, tienen una distribución binomial, normal, ¿cuál? Y obviamente depende de los parámetros. El estimador es una función, el estimador, esto de acá, es una función de los datos empíricos que se utiliza para generar la medida o estima. Estima la estimación que tú quieres ver. Ese parámetro que tú quieres darle una buena aproximación a su valor más real. Bien. Esto que está acá representa todas esas definiciones básicas, pero a través de un gráfico. Entonces, aquí tenemos el espacio del parámetro, es donde está, sería la población, allí, para que tengan una idea. Eso se le llama espacio de parámetro. Luego, a través de alguna regla de transición, yo evalúo los parámetros de ese espacio de parámetros y llego entonces al espacio de observación. Esto de acá serían los datos que yo necesito para poder analizar. Luego de eso, tengo un estimador. Ay, déjenme conectar aquí que se me va a apagar. Listo, ya. Y luego viene entonces un estimador. Este puede ser sesgado o insesgado. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, en general, este camino a seguir se representa con una Z, que sería, ¿se acuerdan la Z que por allá vimos? La de unidad tipificada, unidad estratificada. Bueno, por aquí seguimos utilizando Z porque vamos a empezar a usar tablas. Entonces tenemos los datos y a través de esos datos que ya son el espacio observable, nosotros podemos entonces utilizar un estimador que me va a dar una buena aproximación del parámetro poblacional que yo quiero evaluar. Sí. Esto que está acá, les muestro la diferencia entre la teoría de detección y la teoría de estimación. Entonces, en los problemas de detección, los parámetros desconocidos pueden tomar un conjunto de valores finitos, innumerables.
de forma que el número de hipótesis posible es finito, es decir, acotado. Aquí los parámetros que son desconocidos, que yo estoy evaluando de la población, el valor que ellos toman es finito, es acotado, ¿bien? Mientras que en los problemas de estimación, los valores de esos parámetros desconocidos, adivine cómo son infinitos. Entonces, la diferencia entre la teoría de detección y la teoría de estimación es cuáles son los valores que toman esos parámetros desconocidos. En la de detección es finito, es decir, numerable, y en la teoría de estimación es infinito y por eso se presentan intervalos. Bien. Los parámetros a estimar pueden ser deterministas o aleatorios. Deterministas es que yo tengo alguna relación matemática que de alguna manera puede predecir la respuesta. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda tenga cara o sello? Usted sin titubear dice 50%. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe una relación matemática que te permitió saber, determinar cuál era la respuesta. Y aleatorio, bueno, y ustedes saben qué significa aleatorio. Aquí se los defino. El parámetro tita, cuyo valor desconocido queremos estimar o medir algo aproximado de él, puede ser determinista, aquí te lo defino, ya te lo definí en palabras muy sencillas, ahora vamos un poco formal, determinista o aleatorio. Determinista, por ejemplo, cuando queremos estimar la medida de una variable aleatoria utilizando un número de realizaciones de la misma. Voy a lanzar la moneda 10 veces. Aleatorio, y utilizo una relación matemática obviamente para ver la respuesta. Aleatorio, bueno, por ejemplo, la fase desconocida de una señal. Profe, esto es de señales. Aleatorio quiere decir es que si yo quiero evaluar cuál es el incremento por día de ingresos de personas a una empresa o que como clientes, nuestras personas son los clientes, obviamente eso es aleatorio. ¿Por qué? Porque no puedo determinar con exactitud el número de personas que van a ingresar por día. Eso depende de muchas variables. Esto que está acá es netamente de ingeniería. Bien, el estimador de parámetro tita, recuerde que estamos en teoría, no se preocupe si se pierde un poquito, vamos a ir trabajando poco a poco en el ejercicio y les vuelvo a recordar allá toda esta teoría, como siempre les hago. El estimador del parámetro tita, denotado por tita prima, esto es un apóstrofe como así. Así. O sea que me imagino que como esto lo pasé de mi computadora de la universidad para acá, supongo que el lenguaje era distinto y cambia. Usted sabe que siempre hay cambios, ¿no? Es una función de los datos, Z, que es la unidad tipificada, y tita, que es el estimador de parámetros. Y también tiene, obviamente, carácter aleatorio. El estimador del parámetro es una variable aleatoria, independiente de si el parámetro es determinista o aleatorio. Entonces, cada vez que yo quiero estimar un parámetro de una población que es desconocido, esto se hace de forma aleatoria. ¿Cómo va a ser la respuesta? Como estamos en teoría de estimación, la respuesta va a ser a través de un intervalo, es decir, que voy a tener acotada sí, pero voy a tener infinitas respuestas en ese intervalo. Básicamente eso. El estimador puede interpretarse como un instrumento de medida del valor que toma ese parámetro desconocido de mi población. Y obviamente el error, ya yo les hablé del error, el error en ese intervalo, cada vez que tú presentas una medida de algún parámetro estadístico, tú tienes que obviamente dar al que está leyendo tus resultados, dar tu porcentaje de error, el que tú estimaste que cometiste al momento de hacer el análisis estadístico. Básicamente eso. Este es el mensaje de esta presentación. Mire que hay otra, también de unas 5 laminitas. Y dice, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una y otra vez. Y lo dijo Thomas Edison, que
Si algunos son curiosos por ahí, averigüen quién es. No tiene que ver con su carrera, pero sí con la forma como vive y con las comodidades que vive. Esto es más de ingeniería. Entonces, profe, pero que usted es todo ingeniería. No, coloqué este mensaje acá porque cuando nosotros estamos en estadística, es importante primero saber cómo va a ser nuestro muestreo, ¿no? Segundo, nosotros determinar cuál es la muestra que nosotros vamos a evaluar y obviamente sobre ella nosotros tenemos que aplicar criterios. Una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que ver cuáles son las herramientas que utilizamos para estimar o medir, para que lo vea así, para medir las variables que nosotros vamos a evaluar en ella. Entonces, eso significa que usted va a tener que trabajar una y otra vez en lo mismo y devolverse. De hecho, cuando se dé cuenta que las medidas que obtuvo de su variable no son las correctas. Por eso es que este mensajito sí me pareció aquí. Y bueno, estas son las actividades que voy a realizar. Y ya usted sabe dónde verlas, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Antes de eso, les digo, ¿tienen alguna consulta o duda, chicos? ¿No? A ver. Les escucho. ¿No? Entonces, como no hay nadie que haya abierto su micrófono, supongo que es que está esperando los ejercicios. Esto es un poquito denso y mire que estamos con la introducción. Hoy vamos a ver la introducción y sin embargo vamos a resolver problemas. Bien, entonces les voy a compartir la otra parte de la presentación. Y así salimos de la teoría, ¿no? Entonces, acá, obviamente es continuación. Esto está abierto mucho. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Aquí. Entonces, aquí vamos a seguir con la teoría de estimación. Y mire que son poquitas, ¿no? Son poquitas. No se preocupe que yo sé que la teoría a veces lo agobia un poco. Nosotros acá, en el segundo punto, que vamos a ver de teoría de estimación, entonces el objetivo es aprender a trabajar con intervalos de confianza y contraste entre muestras, que es el objetivo general de todo el tema. Bien. ¿Qué son estimaciones insesgadas? ¿Qué significa que, a ver si alguno de ustedes me dice que si sabe qué es sesgo, qué será sesgo? Y aunque esto se ve muy pequeñito, vamos a ver si le doy un poquito. ¿Qué será eso de sesgo? A ver, si tienen alguna, ¿qué será eso? Como un grupo. Un grupo. Usted dice que es un grupo. Diagonal. La diagonal. La orientación, porque a veces sabemos decir vaya sesgo, o sea, vaya recto, vaya... Ah, ya que Dándole una usted aquí dirección. dicen eso, por eso es que dicen diagonal. Yo estaba pensando diagonal, ya. Sí, profe, medio sesgo ya está caminando. Ah, ya, lo utilizan como darle una orientación, ¿no? Bien. Es porque estaba chumadito, profe. Ya Por eso cuando yo- ya está chumadito, ya está caminando medio sesgo ya. Ya, pero no es eso, ¿saben? Ustedes dicen eso, pero no es eso. No es. Bien, entonces hablemos a ver qué es eso de sesgo. Supongamos, entonces, lo voy a tratar, yo sé que ustedes lo utilizan coloquialmente para decir que va recto o va de lado, creo que es lo que les acabo de entender, pero en estadística, ay, se me atravesó eso de las fotos de ustedes. En estadística, el sesgo tiene como que algo diferente. No se quiere quitar esto. Sesgo. Cuando yo hablo de que una medida es insesgada, es decir, que no tiene sesgo, yo me estoy refiriendo a que yo conozco del valor más probable de esta medida, es decir, conozco su valor más real, y yo estoy comparando otro dato, obviamente, que cumple con esas características respecto a ese valor más probable. ¿Qué significa que es insesgado? Es decir, que no tiene sesgo. Que si yo, ese parámetro que yo tengo en la mano,
que es la media, supóngase que sea la media de la altura de los estudiantes de estadística, de los hombres, la media, ¿no? Y este me dio 1.70 metros. Vamos a suponer que es en unidades internacionales y es en metros. Entonces, yo estoy comparando un dato, supongamos que estoy comparando la altura de uno de sus compañeros, que sea 1.50, y yo le pregunto, respecto a mi valor más probable, que sería el 1.70, ¿ese 1.50 está cerquita? Les pregunto, ¿está cerca de mi valor más probable? Buenas. ¿Aló? No sería 1.60. Creería que no, profe. Tiene 20 centímetros como que por debajo, ¿no? 1.50, 1.70. Pero ¿qué pasa si yo comparo? ¿Qué pasa si yo comparo? Entonces, ese dato que estoy comparando con mi media, mire que estoy dando un ejemplo muy tosco, pero es para que no se les olvide nunca. Si yo estoy comparando ahora la estatura de otro compañero y con respecto a ese valor probable, que es 1.70, y yo veo que la estatura de ese otro compañero es 1.70. Ah, son iguales. Yo le pregunto, ¿ese dato que estoy evaluando tiene sesgo o no tiene sesgo? Es igual, ¿no? ¿Tiene sesgo o no tiene sesgo? No, porque No estaría tiene en sesgo. el término medio. O sea, Estaría está en el, justo con justo mi en el parámetro. que estamos. Ajá. Entonces, eso quiere decir, mire que de un ejemplo muy tosco, que ambos parámetros fueron hechos con estimaciones insesgadas. Es decir, que no hay diferencia entre ellos. En este caso, sus medias son iguales. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de sesgo, yo estoy relacionando mi medida, en este caso la estimación insesgada, yo estoy relacionando con un valor probable que ya yo tengo de un parámetro. Entonces, si son iguales, esa estimación fue insesgada. Es decir, cuando yo calculé mi parámetro desconocido de mi población, y yo obviamente tenía como base un valor, vamos a suponer que sea teórico, y cuando yo los medí, cuando yo hice la prueba y lo calculé y lo comparé, es igual, entonces yo digo que mi estimación fue insesgada. ¿Por qué? Porque no hubo diferencia entre el valor probable y el parámetro desconocido que yo estimé. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿verdad? O sea, es una comparación. Por aquí dice, el sesgo mide la diferencia entre lo que dice el estimador y lo que dice el parámetro real. Es decir, yo tengo un valor real y yo hice mi evaluación en mi población de este parámetro y cuando lo comparé con el parámetro real como tal, dio igual. Quiere decir que mi estimación fue insesgada. Ah, no dio igual, por ejemplo, nos dio 1.70 y el otro era 1.50. Ah, no, entonces sí es sesgada porque hay una diferencia innotable entre ambas respuestas, entre el parámetro real y el estimador, el que yo calculé. Entonces, básicamente lo que estamos comparando dos parámetros. Bien, esta relación que está por aquí, nosotros hoy la vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a resolver. Aquí yo les tengo, voy a amplificarlo un poquitico, yo nunca les abro esto así, pero es para que lo vean y lo copien, aquellos que copian la fórmula. Sé que tengo algo por aquí atravesado. Ahora sí. Yo creo que ahí se ve mejor, aunque quedó como en shock. Ya va, que está respirando esto. Vamos aquí a minimizar para que la puedan ver. Entonces, ya que les hablé de las estimaciones insesgadas, si yo quiero medir o ver la media de una distribución muestral, la relación matemática que voy a utilizar es esta de acá, que se ve súper pequeñita. Ahí, le di un clic. Si yo quiero evaluar la varianza muestral,
Entonces, la relación matemática que se llama varianza modificada o la verdadera varianza es precisamente esta relación matemática que nosotros tenemos acá. Entonces, hoy vamos a utilizar dos fórmulas. Vamos a utilizar la de la media y vamos a utilizar la de la verdadera varianza o varianza modificada. Bien, vamos a salir de aquí. Bien, entonces acá continuamos, ya no nos queda mucho por hablar de esto. Y hablemos de estimaciones eficientes. ¿Cuándo sabemos? Buenas noches, profe, perdón la demora. Tranquila, eres Ángela, ¿no? No, Débora. Hola, Débora. Sabes, no había notado que no estabas, perdón. Uy. Gracias. No había notado que no estabas, perdón. Y es porque como son tantos, mira, entonces ahora alrededor de mi nombre hay otras personas, generalmente yo te veía aquí cerquita. Y la otra muchacha tampoco. ¿Cómo se llama la otra muchacha? A ver. No, si está la otra presidenta. ¿Sabe que ustedes tienen dos presidentes? Este curso tiene dos. Y tengo uno que tiene tres. Es un cursito de estadística que le doy a los muchachos de ingeniería y me añadieron un curso de diseño gráfico, que ven casualmente la misma estadística. Ah, sí está Jocelyn, por aquí está, ya la vi. Bien, entonces, ¿qué es un estimador? ¿Y cuándo nosotros sabemos que este estimador es eficiente? Si nosotros, recuerde que estamos comparando parámetros, ¿no? Estamos comparando parámetros. Entonces, nosotros al evaluarlos, ¿cómo sabemos que es eficiente? Cuando al compararlos, ellos son aproximadamente iguales, es decir, son congruentes. Congruente quiere decir que son iguales. Si nosotros tenemos una distribución muestral de dos estadísticos, puede ser la media, entonces el estadístico que tiene menor varianza se llama estimador eficiente del parámetro. ¿Por qué? Yo les pregunto, si yo tengo un conjunto de datos y ya yo pasé por estadística descriptiva, es decir, los depuré, los organicé, los grafiqué y luego entré a estadística inferencial, la que usted está viendo, es decir, empecé viendo su distribución, si me dio una campana de Gauss, es decir, si me dio una distribución normal, si me dio sesgado a la izquierda, a la derecha, evalué parámetros estadísticos sobre esas respuestas, es decir, media, varianza, moda, mediana, y yo veo dos de esos parámetros. Veo la desviación estándar, que usted sabe que al cuadrado sería la varianza. ¿Qué pasa si esta varianza tiene un valor muy alto? Es decir, ¿qué sucede? A ver si ustedes me comprenden. ¿Qué sucede si la varianza de este estudio estadístico que yo hice tiene un valor muy alto? ¿Qué pasa con los datos? ¿Son muy dispersos o más bien están muy aglomerados si tenemos una distribución normal en la media? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa si mi varianza o mi desviación estándar es muy alta? O sea, tiene un valor muy alto. ¿Qué es lo que está pasando entre los datos obtenidos de mi variable? Estarían dispersos. Pero yo digo, es eficiente, es eso, porque estamos hablando de estimaciones eficientes. Si el valor es muy alto, es ineficiente, ¿cierto? Porque hay mucho espacio habría entre muchos datos. lo real y... Muchas probabilidades. Exactamente. Bueno, mucho espacio. Quiere decir que si nosotros viésemos su distribución, supongamos que sea normal, aquí, nosotros no veríamos esa campana de Gauss bien bonita, si fuese una distribución normal, sino puede ser que veamos entonces algo muy achatado, o quizás algo sesgado a la izquierda, o algo sesgado a la derecha. Entonces, esto en las colas, esto que está por aquí, eso representa la dispersión, la varianza. Entonces, si mi varianza es muy alta, entonces mi estimador, o sea, mis estimaciones no fueron eficientes. Ahora, si tiene un valor pequeño, quiere decir que mi estimador sí fue eficiente. Básicamente eso.
Hablemos entonces de estimaciones puntuales y estimaciones por intervalos. Un estimador obviamente nos va a dar un valor que obviamente se pretende aproximar o se aproxima a el valor más probable de ese parámetro, que antes de estimarlo era desconocido. Ya lo tenemos, entonces ahí es donde vemos si es eficiente, si la estimación fue insesgada o fue sesgada, ¿no? Si lo que yo obtengo es un valor, un solo valor, a eso se le llama estimación puntual. Pero si yo lo que tengo es un intervalo, como el ejemplo que les di de la batería, es decir, que tengo infinitos valores, o sí, acotados, pero tengo un intervalo. Entonces, a ese se le llama estimaciones por intervalos. Entonces, si yo al estimar un parámetro, lo que tengo es un valor, repito, entonces eso se llama una estimación puntual. Obtuve una respuesta de mi estimador. Pero si en contrario yo tengo un intervalo, que es esto que estoy aquí tocando con el mouse, entonces a ese se le llama estimación por intervalos. Ahora, ¿cuál de las dos será la más confiable? O nos dará una buena aproximación a ese valor real de mi parámetro. Las estimaciones por intervalos. ¿Por qué? No hay medidas perfectas, entonces no hay estimaciones perfectas, siempre nosotros cometemos errores al momento de medir. Ah, no, sí, profe, sí hay perfecta, porque yo miro mi celular en la propaganda o en la publicidad del teléfono que tengo, profe, y dice que él me va a durar cargado, así lo tengo encendido todo el día, 5 días. Pero qué raro, profe, cuando yo lo usé me duró 4 días y medio, está malo. Eso está muy mal, ¿no? Lo que te quiere decir es que está dentro de lo aceptable, está dentro del intervalo de confianza. No sé si me sigue. Entonces, las estimaciones por intervalo dan la precisión o la exactitud, estoy viendo lo que está en la última franjita, de la estimación. Y por eso es que se prefieren, las por intervalos se prefieren a las puntuales. Imagínate que tú te dejaras llevar por medidas puntuales. Tiene que durar 5 días la batería del teléfono. Y tú cuando ves, no, te duró 4. ¿Está malo? No, no está malo. Simplemente que te están dando un valor único, y tú te estás guiando por él. Cuando tú te salgas de ese valor único, imagínate todo lo que vas a decir que está malo todo. No va a durar 5 días. Eso depende de muchas variables, hasta de la temperatura. Bien. Entonces, la diferencia de los estimadores puntuales y por intervalo, puntual un valor, por intervalo un conjunto. ¿Y cuáles son las que se prefieren? La por intervalo. Bueno, esto que está acá, estimados, esta clase no la vamos a usar, los ejercicios que están allí no lo vamos a usar. Pero esto se le llama nivel de confianza. Cuando nosotros, entonces, vamos a hacer estimaciones y obviamente ya les dije el por qué se prefieren las estimaciones por intervalo. Nosotros entonces, nuestra medida, dependiendo de el estudio que hicimos, no sé si ustedes se acuerdan en el segundo semestre, ustedes midieron el tamaño de la población, N. Pero ahí habían algunas letricas. Esto ya creo que es segunda vez que se los escribo. Había un Z sub C. A esto se le llama nivel de confianza. Esto es el nivel de confianza. ¿Pero qué es eso del nivel de confianza? El nivel de confianza, básicamente tú estás escogiendo en un porcentaje que ya está tabulado su Z sub C. Esta Z sub C es la unidad tipificada que tú la calculabas con la formulita, a ver si te acuerdas. Z es igual a cada valor menos la media dividido para la desviación. Que después cuando fuimos a distribuciones muestrales, esta media la calculábamos con otra formulita. Esta dispersión la calculábamos con otra formulita que incluía la población, la muestra, entre otros parámetros. ¿Bien? Entonces, ese nivel de confianza, si tú dices, yo quiero en mi respuesta del estudio que estoy haciendo, yo quiero un
99% de confianza. Bien, si tú escoges un 99% de confianza, eso significa, estimado, a ver que no sé qué estoy por aquí. Se pegó ahí en la regleta. A ver. Ya. Si tú escoges, por ejemplo, un 99% de confianza, ¿en qué afecta? ¿En qué afecta esto a tu muestra? Bueno, si tú hubieses escogido, en vez de eso, un 80% de confianza, la diferencia puede ser que aquí tú vas a hacer 200 observaciones, es decir, que tu población va a ser de 200, mientras que con un 99 puede ser que sea de 10.000. Estoy exagerando un poco, pero sí es bastante. ¿De sobre quién? Bueno, supongamos que es de una población de 2.800.000 personas. Entonces, mire la diferencia. Con un 19% adicional, en vez de evaluar, o suponte que sean encuestas, en vez de hacer 200 encuestas, tú vas a tener que hacer 10.000 o más. Entonces, el nivel de confianza es el que tú quieres que tengan tu respuesta. Y entre mayor confianza tú quieras en tu respuesta, mayor va a ser el tamaño de la muestra. Entonces, ¿por qué? Porque entonces vas a tener que hacer más evaluaciones. Bien, entonces ese Z sub C, como ya está tabulado, yo quiero un nivel de confianza de 95%. Este que está acá es con el que se trabaja en la campana de Gauss. Nosotros vamos a utilizar una tabla para hallar el área bajo la curva, se los he comentado muchas veces, y se trabaja con el 95%. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? La unidad tipificada. Esa Z sub C que usted lo calculaba por acá. Entonces, son estos numeritos que están acá en esta tablita, que lo vamos a usar la semana que viene, más una tabla. Entonces, para las estimaciones por intervalos, como les estaba diciendo, usted veía cuando estimó el tamaño de la muestra de su proyecto de vinculación el semestre pasado, en el segundo semestre, usted veía por ahí un Z sub C. Ese Z sub C, eso es el nivel de confianza. ¿En quién? En la respuesta que tú vas a dar de las medidas de tus variables. Básicamente eso. Había otro que era el error, pero ese error tú colocabas entre 0 y hasta 10%. Pero como les dije, es relativo, aunque la teoría dice que lo aceptable es 5%, pero eso depende de qué, 5% de qué. Para un ingeniero, para un contador, para una administración, un administrador. Entonces, depende ese error. ¿Qué otra cosa le puedo decir de esto? Bueno, las medidas entonces, tú las vas a mostrar a través de un intervalo. ¿Bien? Ese intervalo entonces va a tener un valor mínimo. Esto se los voy a volver por allá a escribir. Se ve feo ahí, es esto. Entonces va a tener un valor mínimo. Eso va a ser menor o igual. Aquí va a ir el valor más probable. Y va a tener un valor máximo. Aquí sería. Bien. ¿De dónde provienen este valor máximo, este valor mínimo? Recuerden que las medidas se dan la medida más probable, más o menos, ya ustedes me dijeron que esto que se le suma o se le resta era el error. Entonces, este máximo es cuando le sumo el error y este mínimo es cuando le resto. Básicamente eso. Y esto obviamente va escrito entre paréntesis. ¿Quién va aquí? El parámetro que estoy evaluando. Si es media, aquí va la media. Si es la varianza, aquí va la varianza. Si es proporción, aquí va la proporción. En el medio va el parámetro que estoy evaluando, repito. Bien, entonces esa sería, mire toda la teoría. Y les dejo este pensamiento, dice, aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Eso lo dijo Edward Benjamin, lo voy a decir mal, Britten. ¿Tienen alguna consulta o duda? Las actividades, que son las mismas. Y
muchas gracias por prestar atención en la teoría. Bien, si tienen alguna consulta, es el momento de hacerlo. Si no, entonces vamos a pasar con ejercicios. ¿Dónde es que está? Ahí viene lo bueno, pues, profe, con los ejercicios. Ahí viene, ¿verdad? Yo sé que ustedes se quedan calladitos con esto, pero es porque yo creo que algunos sí me siguen, otros no, pero eso es normal. ¿Bien? Eso es normal. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Estoy abriendo el documento en el cual nosotros vamos a trabajar, sobre el cual vamos a trabajar. Y entonces, vamos aquí a ver qué se hace. Compartir. Esto que está acá. ¿Está en la plataforma eso, profe? Sí, las dos, en la semana 9, Laura. En la semana 9, porque recuerda que esto quedó pendiente. Como hubo nuevas disposiciones de las autoridades, entonces quedó pendiente. Por eso decía semana 9. No sé si se dieron cuenta los que ingresaron después. La presentación decía semana 9. Y era básicamente por eso, porque como la semana pasada nos dijeron que no adelantáramos nada, entonces nosotros tendríamos que trabajar. Esto que está acá, cuando les estaba dando la clase, la teoría, me lo copié y sabía que por ahí estaba guardado, en la memoria flash, creo que le dice, o RAR. Entonces, esto que está acá, me lo copié de esa presentación. Es la formulita, una de ellas, porque la otra era la media. De hecho, déjame ver si de una vez la tienen, porque yo sé que a ustedes les gusta estar copiando esa formulita y es bueno, porque así usted sabe cómo usarla. Ahí está. Esa es de la varianza. Sí, esta es la varianza y había una de medias que es esta que te voy a copiar ya. Me devolví, por eso que viste una pantalla atravesada. Esta era la media y esta era la varianza. Bien, entonces aquí yo traje unos 4 ejercicios y las únicas formulitas que vieron por ahí fueron estas dos. En donde repito media y esto es la varianza. Vamos a utilizarla, vamos a utilizar esta segunda. Porque la media ya nosotros sabemos cómo calcular, ¿no? Entonces dice, se obtiene una muestra de 5 mediciones, y son estas 5 que están acá, en centímetros, obtener las estimaciones insesgadas. ¿Qué significa insesgadas? Que respecto a su valor muy probable, es muy cercano o igual, y eficientes. ¿Qué vamos a hacer? Obtener las estimaciones insesgadas y eficientes de la verdadera media, de la verdadera varianza. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nosotros podemos obtener la media? A ver si se acuerda. Sumar todos y dividirlos para la cantidad de que están, que son 2, 4, 5. Inicialmente por ahí, ¿no? Inicialmente empezamos en eso. Agarrar, sumar y dividir para el número de datos. Eso es lo que inicialmente vamos a hacer. Entonces, empecemos por hacer eso. Ahí se va. Déjeme quitarle aquí esta pantalla que está atravesada. Y es porque es lo de donde ustedes aparecen con la foto. Bien, entonces, estimados, vamos a calcular aquí la verdadera media. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la verdadera media? Bueno, es fácil. Nosotros, como lo hacemos nuestra media aritmética. Nosotros colocamos allí. Por eso es que no me gusta insertar ecuaciones y siempre vivo copiándome cosas. ¿Vieron todo lo que se tardó para ir para allá? La verdadera media, entonces, sería, nosotros la vamos a llamar X. Déjenme quitar esta barrita de acá que está atravesada. X. Aquí sería el diseño. Este sería el símbolo que tiene. No, esto no es. Para decir que no es cualquier media, sino su verdadera, entonces el símbolo que se le da
Es uno, este de acá. Es este de acá. Y se escribe así. X barrita, para cuando lo comparen con el libro. Esto que está acá es igual, sería a la sumatoria, vamos a decir acá, a la sumatoria de X, es decir, de cada uno de los parámetros. En los libros usted va a Dicen, se encontrar. puso verde la pantalla. ¿Ya? ¿Todavía? Ayer me tocó hacer unos desplantes de poder. Poquito sigue, No, profe. o sea, solo leí un poquito, pero esto no nos impide. Pero sí, no debería, voy a dejar de compartir y compartir, ¿sí? Porque eso es que cuando quise quitar lo de las conversaciones de ustedes, la fotico, y ahí. Ahí ya listo. Ya, ¿verdad? Déjeme bajarle un poquito a esto. Espero que hoy nos dé tiempo de hacer estos ejercicios. Y ahí, listo. Vamos a abrir más. Listo, ahí está. Entonces, aquí ustedes van a ver en los libros que es X, que sería cada uno de los valores de tu parámetro estadístico. Y en el denominador sería N. ¿Cómo la media aritmética que tú sabes. Entonces, para nosotros, como es una estimación insesgada, la verdadera media es la media aritmética que tú calculas. Bien, entonces en este caso, aquí doble igual, en este caso, entonces tú simplemente sumas los datos que tienes allí y divides para el número de datos. Si ya lo hicieron, me ayuda. Bien, si no, bueno, ya lo vamos a hacer acá. O sea, la suma de los 5 dividido para 5. Eso. 194,30, profe. Arriba. Yo creo que ahí se le puso otra vez verde. Ah, no, ya no. Porque queda como pensando. Bien. Entonces, acá y acá. ¿Entre cuántos datos son? 5. Entre 5. Entonces, aquí sería 5. Bien, pasa que tengo la computadora bien lejitos. Ahí sería. ¿Y esto cuánto les da? 38,86, profe. 38.86. Ajá, ¿y así es que lo vamos a presentar? ¿O cuántos decimales tienen nuestros datos? 38.86. ¿Cuántos decimales tienen los datos que nos dieron? 1. Exactamente. Entonces, eso, entonces usted aproxima. Usted tiene que representar los datos como se los dan. Y como le dieron un solo decimal, son 3 cifras significativas, 1, 2 y 3. Entonces, aquí sería 38,9. Eso creo que fue lo que me dictaron. Entonces, esta sería la respuesta para nuestra verdadera media. Profe, la media aritmética normal, porque nos dijeron que eran estimaciones insesgadas y eficientes. Y para estimaciones insesgadas y eficientes, es decir, que cuando yo la comparé con el parámetro real, no hubo diferencia. La media, la verdadera media, es la media aritmética. Bien, entonces vamos con la segunda. La segunda sería... ¿Puede repetir eso, por favor? Ya les repito. Aquí nos dicen obtener estimaciones insesgadas y eficientes. Entonces, yo sé que ustedes identificaron, apenas escribí esta fórmula, que es la fórmula de la media aritmética, ¿cierto? La media aritmética, sumo los datos y lo divido entre el número de datos. Listo. Cuando yo quiero estimaciones insesgadas y eficientes, recuerden que la teoría de estimación, precisamente, si te habla de insesgado y eficiente, quiere decir que cuando yo comparé mi parámetro estimado, lo que yo estimé de la población, y lo comparé con el parámetro real, el valor real, no hubo diferencia entre ambas respuestas. Entonces, para esas estimaciones insesgadas y eficientes, la media, la verdadera media, como te la escribieron acá, mira, la verdadera media es la media aritmética. Tú la sacas como sacas tu media aritmética. Sumas y divides para el número de datos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos con la verdadera varianza. Para la verdadera varianza, nosotros entonces vamos a utilizar esta formulita. Nos está diciendo la verdadera. Es decir, aquella que cuando yo la comparo con lo real, es igual.
Entonces voy a utilizar esta formulita. No se copió. Disculpe. Ahí está. ¿Quién será n? Para nosotros tenemos n. 5. Ajá. Pero nos faltaría algo. Mira lo que no tenemos. Esta S que está aquí. Esa S que está es la desviación. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la desviación? Hay dos formas. O lo hacemos como normalmente estamos acostumbrados a hacerlos. Hacemos la dispersión, la elevamos al cuadrado, luego sumamos y dividimos para n. O somos más eficientes y la incluimos en esta fórmula. ¿Cómo la vamos a incluir? Como esa desviación que nosotros queremos calcular, que es esta S, la podemos incluir acá y nuestra formulita quedaría de esta manera. Después de haber hecho una simplificación, ¿no? Nos va a quedar. En los libros ustedes pueden conseguir esta fórmula. ¿Se acuerdan cómo era la formulita para calcular la desviación? Usted decía, a ver, sumatoria de x sub i menos x media elevado al cuadrado. Y todo eso lo dividíamos ¿para cuánto? Lo dividíamos para n, ¿se acuerda? Y esto que está acá era la varianza, ¿cierto? Y después nosotros sacábamos la raíz. Ah, pero lo que está aquí, a nosotros nos pidieron es al cuadrado, es decir, que sería esta expresión que está acá. Si yo coloco esta expresión justo aquí donde está, ¿quién se simplifica? A ver si lo ven. Esta n, ¿con cuál n? Con esta n de acá. ¿Bien? No sé si me siguieron. Profe, yo tengo que hacer esa simplificación. Te estoy diciendo el por qué, lo que voy a escribir. Cuando yo coloco esta, que para nosotros ahí en la fórmula es s al cuadrado, cuando yo coloco esto, justo aquí donde está, ¿quién está en el numerador y en el denominador que son iguales? Esta n. Entonces, nuestra formulita, nosotros no tenemos que hacer eso. A ver. Ahí, para que se borrara. Nuestra formulita entonces nos va a quedar de esta manera. Aquí en la parte de arriba nos va a quedar la sumatoria de lo que ya nosotros sabemos calcular. Aquí sería paréntesis x menos esta x que está por aquí. Y todo esto, solamente la partecita de arriba, elevado al cuadrado. Es decir, que no vas a tener que hacer como que un doble trabajo. ¿Por qué? Porque si tú incluyes cuando en los ejercicios no te den la varianza, que sería esto de acá, tú lo puedes utilizar entonces este lado de la relación que incluye la varianza o la desviación estándar al cuadrado. Entonces acá sería la formulita que nosotros vamos a utilizar. Profe, yo tengo que hacer esa sustitución, ya te la hice. Tú lo que tienes es que saber cuándo usarla. ¿Cuándo la vas a usar? Bueno, cuando te den datos y no te digan la media es tanto, la desviación es tanto o la varianza. Y tú tengas que calcular todo. Bien, entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría entonces ver quién es esta sumatoria y luego sustituir para hallar la verdadera varianza, que sería este dato que tenemos acá. Bien, ¿cómo nosotros hallamos esto? Ya lo hemos hecho en muchísimos ejercicios. Esto de adentro es la dispersión, que sería cada dato menos la media. Pero en este caso tiene este símbolo porque es la verdadera media. Y la X es mayúscula porque te están diciendo que es cada uno de estos datos de un parámetro que estoy evaluando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver si se acuerdan. ¿Cómo lo hacemos? Aquí iría... Cada dígito 40,3. Eso es, 40,3 menos 38,9. Así que vayan por favor haciéndolo, que eso yo sé que ya lo saben hacer.
eso al cuadrado, más, si usted quiere lo hace allí, más el siguiente. Menos mal que son 5, por eso que lo voy a escribir así. Aquí sería 38.9, este daría 0. Más el siguiente sería 35.9. 35.9 y el otro más 39,20. eso es 39. Ya están los 5, me comí uno. No, ya está. 40 le falta. 39. Ay, sí, me comí uno. Ah, de 40 le falta. Sí, ya lo voy a incluir al final, o lo coloco ahí donde va. Punto 2. ¿Y dónde es que va? De tercero. 1, 2, 3. Iría aquí. Más. Aquí más. Aquí. Y este sería 40. Ahí está. Entonces, esto sería la sumatoria de todos los datos. Yo espero que ustedes, por favor, saquen y me dicen cuánto da. Yo lo voy a ir haciendo en mi cálculo si no lo han hecho. ¿Ya lo hicieron? 12.26. Sí, profe. ¿Cuánto da? 12.26. Primero 1,96. No, ya todo, la suma. ¿O quieren que les escriba cada una de las respuestas? Ustedes me dicen. De todo, profe. Cada una. La suma, profe. La suma. Ajá, ¿cuánto da la Ya suma todo entonces? ahí la suma, profe. ¿Cuánto da? Díganme ustedes. 12,26, profe. 12,26 no sería, ¿no? 3. 30. 3, ¿verdad? Porque recuerden que los datos que te dieron tienen un decimal. Y aunque aquí ustedes seguro que consideraron más de un decimal, en la respuesta final, usted entonces va a considerar uno solo. Entonces ya podemos, estimados, resolver esto de acá. Entonces decimos, esto es igual, que es la verdadera varianza, que se escribe S, con eso que no es una línea recta, sino una curvita. Esto va a ser igual a 12,3 dividido, n para nosotros es 5, porque tengo 5 datos, dividido para 5 menos 1. Listo. Ya terminamos. ¿Vieron qué sencillito? Y así son los otros. Bien, entonces sería 12 sobre 4. 12.3 entre 4. Entre 4. 12.3 entre 5. Esto daría... No. A mí me dio más. 2.46, profe. Ese fue el que me dio. 2,46. Ahí está. Entonces, esta sería la respuesta de la verdadera varianza. ¿Alguna consulta o duda? Mire que aquí hablé mucho de teoría y me fui para acá. Profe, sí, ¿por qué le sale 2.5? ¿No era 12.3? Profe, a mí no me da A mí eso. no me da, profe, me da 3.075. A mí me sale 3.08. 3.1 sale la respuesta redondeando. 3.08, profe. Sí, profe, a mí tampoco no me sale 2,5, me sale 3,075. 12 puntos. Profe, a mí también me sale 308. Entre 4. 301. 3,0. Sí, profe, ajá. 3.01, 3.0. 3. 3.1 sería. 3.1, profe, sería. Sí, ¿verdad? 3.1, sí, exacto. Sí, Porque da profe. 3.075. Bien, entonces esta sería la respuesta. ¿De quién? De la verdadera varianza. ¿Alguna consulta o duda, chicos? Esto sí da 12, ¿no? Sí, eso sí, profe. Sí. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar. A seguir trabajando. Profe, y entonces de esa forma puedo simplificar la fórmula cuando me pide la varianza verdadera. Supongo que me estás hablando de esto, ¿verdad? De esto Sí, de acá. ajá, de eso. Ah, bueno, ¿cuándo vas a usar esta? Cuando te den los datos, solo los datos. Entonces, como tú no tienes la desviación o la varianza, es decir, que no tienes esta S, recuerda que esta S es la desviación, en este caso la varianza, ¿no? La varianza, porque está al cuadrado. Si tú no lo Y no tienes la porque te tengo, dieron... por eso simplificó.
Sí, entonces, como nos dieron los datos individuales, yo les dije que teníamos dos caminos. O resolvíamos esto aparte y luego lo colocaba la respuesta acá, o incluíamos acá y usábamos una sola fórmula. Ya. Entonces, es de esta manera. Bien, ¿hacemos otro? Este es fácil, este de acá. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. O hacemos uno parecido al anterior. Bien, ustedes me dicen. A ver. La tercera que pide media población y la variancia poblacional. Esta. Ah, bueno, vamos a hacer este primero. Bien, entonces aquí tenemos unos datos, si se dan cuenta, y dice las mediciones de una muestra de masa fueron estos que están acá, kilogramos, respectivamente. Determinar estimaciones insesgadas y eficientes de la media poblacional y la varianza poblacional. Pero ¿vieron lo que nos pidieron? Estimaciones insesgadas y eficientes. ¿Cómo nosotros vamos a calcular la media? A ver si se acuerdan. ¿Cómo vamos a calcular la media? Si nos dijeron estimaciones insesgadas y eficientes, ¿quién es nuestra media? Nuestra media, obviamente, la vamos a buscar por acá. Igual sumar. Eso porque es insesgada y eficiente. Entonces, aquí nosotros sustituimos, allí colocamos una fraccioncita, agarramos todos los datos y sumamos, y dividimos para el número de datos. Este ejercicio que está aquí es, creo que es propuesto de uno, yo lo vi parecido, esto los inventé, pero lo vi parecido cuando estaba viendo lo de sus deberes. Vi que había uno así, parecido a este, y yo, ay, mira, se parece al que inventé. Entonces, por aquí se podrían guiar para hacerlo, ¿no? 8.8, aquí sería más. Entonces, aquí sumamos y dividimos para ¿cuánto? 6. 6. Yo veo 6 ahí, entonces dividimos para 6. Ustedes sacan esa cuentica y me dice cuánto da. 9,5, profe. Ajá, 3,5. Suma 8.3, 10 tanto, y de una vez saca la media. ¿Me dijiste 3? No. 9,5, profe. Ese sí tiene sentido. ¿Les dio otro 9,5? Sí, profe. Entonces, esa es la que es. Y la segunda sería la varianza poblacional. Y para la varianza poblacional, pero esta que está acá, ¿cómo nosotros los podríamos hallar? Entonces, lo vamos a hacer a través de esta relación matemática. Y una vez más, vamos a utilizar el lado derecho de la fórmula porque aquí no nos dieron ni la desviación, ni... Ay, mira lo que se copió. Vamos a borrar ahí. Eso lo traje de ahí arriba. Bueno. Listo. Bien, entonces esto que está acá sería la formulita para hallar la varianza. Profe, ¿la llamaron también en el otro ejercicio la verdadera varianza? Sí. Sí, la llamaron así. Entonces, aquí nos dieron los datos, no nos dieron ni la media y tampoco nos dieron ni la desviación ni la varianza. Es decir que el lado de la fórmula que deberíamos usar es este lado derecho. ¿Por qué? O hacerlo por parte. Hallar la desviación o la varianza y posteriormente eso sustituir ese dato aquí y resolver. O utilizar una sola fórmula compacta, que sería esta que les estoy escribiendo. Bien, entonces acá
sería la fórmula para nuestra varianza. Bien, entonces aquí esto es igual. Aquí necesitamos calcular entonces quién es esta parte de arriba. Para nosotros. Que ya sabemos que lo de adentro es dispersión y lo de arriba es lo que quedó de la fórmula de desviación estándar. Entonces esto que está acá es igual a cada uno de esto al cuadrado, donde la verdadera media o la media poblacional en este caso es 9,5. 9,5. Y bueno, cada dato individual. Entonces, el primero sería 8,3 más, aquí sería 10,6. Acá sería 9,7 más 8,8, que ya estoy segura que ustedes lo deben de tener. 3,7, profe. Ajá, 8,8 más, ya lo termino de escribir. Aquí sería 10,2 más, el otro sería 9,4. 4, entonces tú dices que eso da, para que me dictes, cuando sacan estas cuenticas, ustedes dicen que eso da 3,7. 3,7, 3,7. Bien, entonces esto que está acá sería la parte de arriba, y entonces ya nos tocaría ver quién es nuestra n, que ya está facilito. ¿Vieron que es sencillito? Aquí sería 3,7, de 3,7, y aquí sería 6. Aquí sería 6. Entonces sería 3,7 dividido para 5, ¿no? 0,7, profe. 0,7. Eso es lo que da, 0,7. 0,74, pero el 4 no suma nada. Y ya, esto que está acá sería la varianza poblacional. A ver, ¿se entendió? ¿Vieron que son facilísimos? Por lo menos los que vamos a hacer hoy. Son muy Segundo fáciles. ejercicio, profe. El segundo hagamos, profe. Vamos a hacerlo. Bien, entonces en este ejercicio dice los pesos promedio. ¿Vieron que te dieron ya? Antes de que... ¿Puede bajarle un ratito, porfa? El ejercicio Ya, 3. ahí está, yo te espero. ¿Ahí? Sí, profe. Ok. Ahí está. Ya, eso nomás. Gracias. No, profe, deme solo un minuto, Antonio. Ya va, si me preguntó algo no le oí. Dígame. Ah, que le deje un momento también. Ah, ya. Entonces, miren, esto empezamos con algo bastante sencillito y nada, ya es fácil de hacer. El segundo es sumamente fácil porque ya te dieron la media y te dieron la desviación estándar o la varianza, creo que es. Me avisan. Entonces, les estaba comentando a los que llegaron tarde, les vuelvo a comentar mientras las compañeras copian, que tenemos una nueva plataforma en donde hay más actividades para ustedes. Tenemos un cuestionario pendiente, ese va a estar abierto desde que ve la clase hasta el siguiente día en la noche. El cuestionario es muy cortico, son como unas 4 preguntas esta semana. Y también toda la semana vamos a tener activo un glosario de términos que está en inicio. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva estructura en la plataforma virtual. Profe, ¿y por qué hicieron esto? Porque recuerden que la universidad está alcanzando o tratando de alcanzar la excelencia educativa. Y eso es viendo ejemplos. Y los ejemplos son, por ejemplo, universidades de Finlandia, Harvard, aunque no lo crea, tienen esta de la clase inversa. Y es el modelo
pedagógico de la Israel. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Entonces, ahora que como estamos en esta modalidad a distancia, el objetivo es que ustedes tengan calidad. Y para tener calidad, bueno, es aplicando tal cual el modelo pedagógico, que es la clase inversa, que se los dije en inglés, Flipped Classroom, que es la clase inversa, donde el aprendizaje es colaborativo, usted constantemente se está evaluando, se está preguntando sobre o cuestionando sobre lo que entendió de cierto tema y está buscando más información. Bien, ya listo, chicos, esto. Sí, profe. Sí, entonces vamos a resolver, este es muy cortito. Gracias. Entonces dice, los pesos medios, el peso promedio de 200 estudiantes de estadística es de 110. Representa una muestra aleatoria de los pesos de 2000 estudiantes, es decir, que esta es la población y estos 200 sería la muestra de ese curso. Determina las estimaciones y sesgadas eficientes para la verdadera media y para la verdadera varianza. Si la varianza de la muestra es de 8.7. Bien, entonces yo les pregunto, ¿tenemos que sacar la media acá? ¿Tendríamos que sacar la media? No, no nos dieron los datos. No, profe. De hecho, ya no las dieron. Y como son estimaciones insesgadas y eficientes, el promedio, el peso promedio que se obtuvo de la muestra sería entonces la verdadera media. Entonces, en este caso serían 110. Bien. Esa sería la respuesta de la A. Mire, no tuvimos que calcular nada, por eso le dije que era bastante sencillo. El de la B, que sería la verdadera varianza de la... si tenemos una varianza, nos dieron una, es decir, que ya nos dieron ese cuadrado. Nosotros buscamos nuestra fórmula para la verdadera varianza. Copiamos y vemos cuál nos es útil utilizar. ¿Será este lado? No, no tenemos los datos individuales. Sería este otro lado y donde nos piden quién es n y quién es la varianza de la muestra, de los 200 estudiantes. Entonces yo les pregunto, cuando yo voy a sustituir acá, ¿quién será n? ¿Quién será s cuadrado? N sería los 200. N sería los 200. Ajá, entonces n es 200. ¿Y por qué no 2000? Porque te están Porque diciendo estoy que esos trabajando la 200... muestra. Exactamente, eso que ibas a decir. 200, aquí 200, y este que está acá sería entonces 8,7, pero ¿será que al cuadrado? Sí, o no, no sé. No, porque dice que ella es la muestra. No, porque te dice que es la varianza, ¿no? Te dijeron, esa es la varianza, 8,7, y usted sabe que la varianza es con la que está al cuadrado. Es decir, que sería estos 8,7. No habría que elevar al cuadrado. Porque esto es varianza. Esto es varianza. Si estuviese sin el cuadrado, sería desviación estándar. Entonces, ya el ejercicio se terminó. Mire, puro enunciado. Ya se terminó. ¿Cuánto daría? A ver, 200. 8,7. 8,7. Entre 199. Sí. ¿Cuánto les dio? 8,7, profe. 8,7, profe. A ver, esto que está aquí igual. Es igual. Dice que da igual. A ver, 8,7. Vamos a ver. 200. Aunque ese número es muy pequeñito, ¿no? El 200 entre 199. Es muy, muy pequeñito. Si llega a subir... 8,7 no es al cuadrado. No, porque si no, eso es, te dieron la varianza. Si te hubiesen dicho la desviación, tú lo elevas al cuadrado. Ajá. Esto es por... Profe, ¿por qué da igual? Porque te están diciendo que es insesgado y que es eficiente.
Por eso es que tú no utilizaste ninguna fórmula para la media. Estaba cortito, profe. Por eso te dije que era súper fácil. Da 8,7437, 8,7, nos da igual. Esto generalmente tiene una ligera variación en un decimal, más nada. Así que si en un examen por allí ustedes van a calcular, ¿y eso por qué? Porque esto que está acá es muy pequeño, esto es 200 entre 199. Y eso es 1 aproximado, 1. Entonces, miren, esto que está acá, ya lo hicimos, nos quedaría entonces pendiente de hacer este. Y lo vamos a hacer en el tiempo que nos queda. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con este ejercicio? Dice, los Tengo que resultados... sumar los datos, profe. Sí, nos da los datos. Sacar la media. Ajá, sacamos la media y luego sacamos la varianza. Yo fui muy repetitiva con estos ejercicios porque por ahí tienen el deber en función a ellos. Entonces vamos a trabajarlo. Entonces aquí sería la media. Dice, los resultados obtenidos de 10 básculas fueron estos términos que están acá. Determinar las estimaciones insensada y eficiente de A, la media poblacional, B, la varianza poblacional. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es sumar. Usted suma, ¿quién? Todos estos datos que están acá. Este es del libro. Como les dije cuando estaba sacando su deber, el domingo, sí, el domingo, yo dije, ay, le voy a resolver algo parecido allá en la tarea. Más, aquí más, y aquí sí son como que más datos, ¿no? Más. Listo. Y dividido para 2, 4, 6, 10. No, hay 10. 2, no se ve. 4, 6, 8, no, son 10. 10, ya fui más al otro lado. 10, porque igual dice 10 básculas, profe. 10. Entonces sí, dice 10 básculas, ¿verdad? Parecemos tontos. Contando. Eso pasa, ¿vieron qué pasa? Entonces aquí sería... Y ya se ríe porque nos llamamos tontos. A ver, ¿cuánto da? Esto, ya que ustedes son los que lo van a hacer. Pasa que yo voy como que más rápido. ¿Cuánto dio esto? 7,2 más 7,01 más 7,36 más 6,91 más 7,22 más 7,03 más 7,11 más 7,12. ¡Ey! No, ninguno los ha sacado. 7,03. Tenía la esperanza. 7,10. Tenía la esperanza que cuando llegara al final 7,10. 7,10. me dijeran que ya estaba listo. Ajá, 7,10 da. 7,10. Y 2 decimales porque los datos que nos dieron tienen 2 decimales. 7,10. Bien, esto que está acá sería entonces la respuesta para nuestra media. Y para nuestra desviación tenemos que usar el lado derecho de la fórmula porque nos dieron los datos. Entonces eso sí les quedaría pendiente. Esto de acá, para que lo hagan y me digan cuánto les da. Les voy a dejar hasta aquí para que tengan un par de minuticos que se paren, tomen agüita y se vayan a su otra clase. Si usted se va a retirar ya, por favor coloque presente en el chat. Y se puede retirar, que pase buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Les queda, ya sabe, pendiente resolver esto. Profe, una preguntita. Dígame. En la semana anterior dice que hagamos en la tarea, nos mandó a hacer un mapa conceptual de este tema que vimos hoy.
Pero esta semana también vuelve a repetir la misma tarea, igual mapa actual de estimaciones. Ya lo voy a revisar, ¿sí? Ya lo reviso. Para ponerle diferente, porque si no va a ser lo mismo. Lo que pasa es que como hubo este desfase, entonces, de que no podíamos dar clase la semana pasada, no podíamos adelantar temas. Ya, profe. Bueno, Gracias. tranquila, sí. Dale, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Coloque presente y se puede retirar. Profe, disculpe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Ángela, dígame, que creo que me habló. Sí, yo como entré un poco tarde, no sé si es que te habrá dicho al inicio que sobre los deberes, en la 9 no hay, sino en la 10. En la 9 sí hay, en la 10 también. Pero en la Ah, 9, en la 9 hay es solo una consulta, un mapita conceptual que vas a hacer sobre esto. Ah, Y en ya. la 10, me está diciendo una compañera que hay algo repetido, ya lo reviso, ahorita no, cuando salga de la última clase y les modifico. Dígame. Antes, porque en la 9 hay 3 tareas, que realice un mapa conceptual, que busquen 3 ejemplos y que realice una cortina. Ya lo reviso, Beltrán. Ese no está en la semana 9 porque yo hice eso. Eso está en la semana 9. Y en la semana 10 también hay una tarea parecida. Pero ahí dice realiza una consulta sobre, ¿realizamos la consulta sobre eso y ejemplos o solo ejemplos? Realizas la consulta y sobre la consulta es que haces el mapa, es decir, que de la consulta sale el mapa. Y cuando tú vas a estar y que coloques por lo menos ahí 3 ejemplos. Por ejemplo, si tú vas a decir una estimación puntual, ejemplo, esto. Ya ahí tienes un ejemplo, si lo vas a dar dentro del mismo mapa. No sé si me sigues. Ya. Y con eso hacemos un resumen. Dice con la información consultada realiza un resumen. No, la consulta es hacer el mapa. Ok. El mapa. Ya. Y dentro del mapa, si tú quieres, incluyen los ejemplos o los puedes poner después. Ya. Ya le dicen, entonces esperamos la revisión de la 10, ¿ya? De la 10, sí, porque dice que está repetida. Sí, está repetida. Ya. Gracias, eso nomás era todo. Daniel Cobos, dígame. Que creo que me escribió algo ahí. Ya, hasta luego, Daniel. Cuídese. Que me está escribiendo ahí el chat. Hasta luego, entonces los voy a desconectar para irme a mi otra clase. ¿Bien? Lo que estaba haciendo en mi chat. Lo que pasa es que estoy esperando que ¿Me escucha? ¿Sí? Yo Dígame. sí. Que pongan presente, por eso es que no he terminado de desconectarlo. Profe, le decía que de la semana 9 y 10 entonces hacemos lo mismo, le va a cambiar. No, la 10 la voy a modificar porque dice que está igual, pero modifico ahora después de las 10 porque voy a ir a otra clase, ¿bien? Entonces, Porque eso si debe hacemos de la ser semana 9 normalmente. normalmente la 9, pero la 10 tengo que cambiarla. Sí, profe. Y entonces, 9 porque la 9 ya está. Sí, la 9 no, la 9 la dejo tal cual, pero ya les expliqué cómo era. Dice, haga una consulta y elabore un mapa. De la consulta, usted saca el mapa. No es que usted tiene que escribir ahí una consulta y después el mapa. No, de la consulta que usted haga, usted hace el mapa. Que a veces usted me pone dos cosas y yo, ¿por qué? Si la respuesta era el mapa. No, decía eso, profe, por lo que recién recibimos la clase de la semana 9. Bien, sí. A ver, chicos. Listo, profe. Muchas gracias. Adiós. Chao. Ya todos habrán puesto presente. Jocelyn, Sabi, todos. Y no sé quién será Sabi. Sabi. A ver, entonces nos vemos. ¿Quién es Sabi? Mire que cuando yo vea el chat, solamente voy a ver ese nombre. Sabi. Mire. Ya le cambio, profe. Javier Casa, ya le cambio. Usted es Casa. Bueno, dale. Sí, ya le cambio. Si no, no sé por qué está con ese nombre. Ya le cambio. Bueno, entonces los voy a desconectar a todos. Ya yo sé quién es Xavier, entonces no se preocupe. 56. Gracias, profe. Hasta luego, detengo la grabación.